Hola y bienvenidos a otro episodio de Flash de Mercados. Soy Javier. Y yo soy Luis. Y estamos aquí para analizar tres de los eventos financieros más importantes que se han dado esta semana. Y vamos ya a repasar esas tres claves que creo que son importantes para tener un poco en cuenta, en consideración esta semana que empezamos. Como siempre, me gusta compartiros un poco la pantalla para que justo tengamos todas esas referencias pues, de un punto de vista también visual. Como siempre, no os olvidéis que se trata simplemente de una visión de mercado, de dar ese repaso de los puntos más importantes. Y como decíamos, y como ya pues un poco por meternos en materia, estaba pues publicando hoy en el artículo que vamos sacando cada semana, ¿no? Yo decía algo así, ¿no? Como, oye, ¿estamos preparados para ese riesgo que supone ignorar la señal que la renta fija, la famosa inversión de la curva nos da? Y creo que esa es una pregunta clave, ¿no? Porque fijaros que hay tres escenarios, ¿no? Que vayamos a una recesión suave, que es la que descuentan los mercados, es la que incluso el propio sistema, pues, ¿no? Pues financiero está ahora mismo incorporando como posible. Podemos, sin embargo, irnos a una recesión mucho más profunda, o puede ser, como tercer escenario, que no pase nada, que la economía siga creciendo y que al final pues veamos cómo no vamos, digamos, a esas caídas, ¿no? Ni de forma suave ni de forma pronunciada. Es por eso que en ese contexto tener una visión clara de qué nos dice, en este caso, la renta fija, cobra mayor importancia por este dato. Fijaros, si cogemos ahora mismo lo que es el número de sesiones en las cuales la curva ha estado invertida en el pasado, vemos, y que eso ha dado siempre desde 1968 hasta hoy, ha dado siempre una recesión, es decir, la inversión de la curva hasta la fecha ha dado como resultado una economía en recesión, pero que esta vez, fijaros, con más de 210 sesiones de inversión de la curva, tipos a corto más altos que los tipos a largo. Aquí compara el 3 meses contra el 10 años. Fijaros que nunca, digamos, ha sucedido lo que estamos ahora mismo, es decir, un periodo prolongado, 212 sesiones sin que la economía haya entrado en recesión. Esto lo que viene a decir es una de dos: o esta vez se rompe y esa medida ya no funciona más, y por tanto vamos a ver como a lo mejor ese escenario que os decía de una economía que no va a recesión ni suave ni fuerte, sino todo lo contrario, casi lo que hemos visto en 2022 y este 2023, que pese a todo, pese a la inflación, las economías, mal o bien, pero siguen creciendo, no están en recesión. Alemania es un caso aparte, pero no la economía europea en su globalidad. Y en ese sentido, pues tal vez lo que esto nos dice es una de dos: o que vienen curvas de las de verdad, o que al final no va a pasar nada, ¿no? Por eso, cuando tenemos ese red flag, y esa es la primera de las claves que no olvidéis esta semana, que eso sucede así, que ha sucedido de esa forma, y por tanto ser muy cautos a la hora de posicionaros, a la hora de buscar un poco, digamos, oportunidades o saliros del mercado, porque no olvidemos que el mercado sigue siendo alcista, pero eso no implica que tengamos que olvidarnos, ¿no?, de esos riesgos que en este caso vienen del lado de la curva. Segunda clave, fijaros en los flujos. Estábamos viendo que ante esa incertidumbre llevamos en Estados Unidos más de 1 billón, 1 trillón americano de entrada en fondos monetarios de dinero. Es decir, que tenemos que en 2023 se van a batir todos los récords. En un año, si esta proyección sigue así, hablaríamos de casi 1,5 billones nuestros europeos de búsqueda, si quieres, de ese 5% frente al riesgo, ¿no? Me da miedo la situación económica, no quiero estar en bolsa y tengo aparcado ahí un poco ese dinero. Con lo cual, eso es lo que nos dice un poco esos flujos. Y este de aquí, el que os traigo en la pantalla, me parece especialmente significativo. ¿Por qué? Porque por primera vez en 2023 estamos viendo como los flujos que estaban saliendo de renta variable, pese a que las bolsas, el S&P, el Nasdaq, los 7 magníficos subían, eso no llevaba un inflow, una entrada significativa, acumulativa, positiva en fondos. Es decir, que estaba subiendo, pero sin que los inversores participasen vía fondos de inversión en esas alzas. ¿Y ahora qué tenemos? Pues fijaros, la última vela que nos denota este dato es que ahora sí entra dinero.
¿Y por qué os traigo este dato? Como segunda de las claves, ir siguiendo los flujos por un tema de sentimiento contrario. Cuando el mercado sube, resulta que no estamos metiéndonos en bolsa y cuando se llegan a los máximos es cuando empieza a llegar el dinero. Con lo cual, compramos caro, siempre tarde y mal. Segunda de esas claves. Tercera clave que hay que vigilar, los niveles de referencia. Fijaros en el S&P, mientras no se pierdan los 4.300, aquí no pasa nada. Es decir, que yo creo que esa es la verdadera zona de soporte. Mientras tanto, que estamos viendo? Pues que esa zona de 4.600 está en el corto plazo, pues ahora mismo frenando todas las subidas. Pues ya está, lo tenéis por debajo de 4.300 precaución, por encima de 4.600 hay que incorporarse técnicamente siempre desde ese punto de vista. El IBEX, fijaros, mercado lateral, que ahora mismo tiene en la referencia de los 9.200, realmente podríamos incluso bajarlo más hasta los 9.080, pero bueno, 9.080, 9.200, zona de soporte, y por arriba, fijaros también cómo esa zona 9.500, 9.600 si queréis, está también suponiendo un freno, con lo cual tenemos esas referencias también importantes. Y por último, si vamos al caso de Bitcoin, fijaros que buen rebote de la zona de 25.000, hablábamos de que se podría ir a buscar, quien haga dólar cost average tiene una oportunidad, yo creo, ahí entrando de esa forma, pero es verdad que hasta que no superen los 28.000, incluso los 31.000, aquí no daría una señal de compra. Por lo tanto, y como conclusión, fijaros que esas son las tres claves de la semana. Primero, vigilar la inversión de la curva. Segundo, vigilar los flujos, porque se va mucho dinero a renta fija vía fondos monetarios de corto plazo. Hay aparcados 5,6 billones europeos, o sea, trillones en ahora mismo en activos de corto plazo que podrían fluir hacia la renta variable, pero también no os olvidéis de eso que hemos visto, ¿no? De que ahora de repente cuando estaba el S&P, el Nasdaq mucho más abajo, no entraba dinero, y ahora que estamos muy cerquita de máximos casi históricos, entra el dinero. ¿Qué puede salir mal? Ahí os dejo la pregunta. Y tercera clave, los niveles clave. No dejéis de observarlos. Creo que es importante en este entorno de mercado alcista con muchas incertidumbres, pero que sigue siendo desde luego positivo, tener claro cuándo se entra y cuándo se sale, aun sea desde un punto de vista técnico. Gracias y hasta la próxima.